en el grupo dos documentos en PDF. Son textos de mi autoría, uno sobre Platón y otro sobre Aristóteles. Esos textos les permite tener alguna apreciación complementaria a lo que yo ya expliqué la anterior clase. Estamos viendo, ahora voy a compartir el sílabus. Estamos viendo la parte de filosofía griega, particularmente la filosofía de Platón, que ya la vimos. Aquí está. Son los contenidos que estamos viendo en este momento, ¿no? Es decir, hasta ahora. Hemos dicho que si bien entre los presocráticos hay cierto pensamiento político, por ejemplo, se puede encontrar un pensamiento político en Heráclito, un pensamiento bastante peculiar porque se caracteriza por ser misógino. Sin duda que los autores clásicos griegos, concretamente Platón y Aristóteles, también se puede incluir a Sócrates, Platón y Aristóteles, son los más importantes en desarrollar la filosofía política. Hemos visto también que el contexto ateniense ha sido sumamente decisivo para que Platón desarrollara sus ideas filosóficas. Es decir, que una ciudad, estado, una polis, en el siglo V, con algunos antecedentes en el siglo VI antes de Cristo, haya desarrollado una concepción de participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos, es un precedente notable en el desarrollo de las ideas filosóficas sobre la política. En especial porque ese desarrollo ha representado el surgimiento de la democracia. Ahora bien, Aristóteles en general era amigo, simpatizante de la democracia, la valora como un sistema normal de gobierno, pero Platón, su maestro, era casi un enemigo de la democracia. Es decir, él no veía con buenos ojos esta forma de gobierno y él idealizó un sistema de gobierno que correspondía a Esparta, la otra polis rival de Atenas, que además fue protagonista y triunfadora de la guerra del Peloponeso, narrada por Tucídides en su libro Historia de la guerra del Peloponeso. Entonces, Platón no fue amigo de la democracia, escribió una filosofía política utópica, idealista, y que exaltaba de gran forma el régimen espartano, que además correspondía a los enemigos de Atenas. Esparta en la guerra del Peloponeso era el enemigo de Atenas, que además ganó la guerra e impuso los 30 tiranos en Atenas. Uno de esos tiranos, al parecer, era tío de Platón, Critias, y Critias me parece, o Critón, no estoy seguro. De todas formas, fue uno de los tiranos impuesto por el régimen invasor, aunque eran griegos, hablaban el mismo idioma, tenían la misma religión, tenían las mismas costumbres, pero había una fuerte compulsa cultural, especialmente por aspectos relacionados con el propio desarrollo de la ciudad, es decir, la política, el pensamiento, la cultura en general. Entonces, Platón, como hemos visto, idealiza el régimen espartano, escribe defendiendo a este sistema político, el de Esparta, idealizándolo
y presentando el mejor sistema político posible, según él, ¿no? Que es el sistema del filósofo rey, es decir, esta concepción utópica del filósofo rey que también trató de realizarla de alguna manera con las sugerencias que le dio a Hipias, rey de, lo mandó a llamar para tratar de implementar sus propias ideas. Lo que he explicado claramente es que la filosofía política de Platón, dos obras más importantes referidas a este tema. Hay otros libros de Platón sobre la política. Algunos, bueno, el más importante es La República, que corresponde a la etapa de madurez y donde sostiene la tesis del filósofo rey. Y también está otra obra, Fedro, que es también de madurez. Hay unas obras que son discutibles, por ejemplo, hay una que se llama Epinomis, otra se llama El Político, y hay otra que es de Platón, pero es de la época de vejez, en que se retracta de la tesis del filósofo rey. Es decir, ya no defiende esa idea, porque, bueno, ya está en sus últimos años y tiene una actitud más prudente respecto de lo que sostiene. La filosofía política basada en la antropología filosófica establece tres tipos de hombre. Los que tienen preeminentemente almas racionales son los que deben gobernar, los filósofos. Por eso el más sabio de los hombres debería estar a la cabeza del gobierno y así sería perfecto el régimen. Los de alma concupiscente preeminentemente, quienes son los campesinos y los artesanos, y que deberían tener propiedad privada y nunca gobernar. Y los de alma irascible, identificados con los sectores relacionados con la milicia, el resguardo de del bienestar en las ciudades, es decir, quienes cumplían algunas actividades policiales y de resguardo del orden, que serían los guardianes, justo al lado de los filósofos. Además, Platón establece ciertas cortapisas, como que los guardianes, filósofos y militares, no tengan propiedad privada, no tengan familia, sus hijos sean criados por el Estado y la educación permite establecer la preeminencia de algún alma para que esa persona sea artesano, sea campesino, sea militar o se dedique a la filosofía. Pues la educación es el medio por el que no solo se transmite conocimientos, sino se descubre la preeminencia del niño, del joven, en cuanto a qué alma tendría mayor fuerza en su interior, es decir, si es el alma racional, si es el alma irascible o el alma concupiscente, y según eso, la educación también destinaría a los futuros ciudadanos actividades determinadas. Esas son algunos de los contenidos, esos son algunos de los contenidos que he expuesto en clases anteriores. Hoy voy a hacer referencia, por una parte, al bien común, y por otra a la filosofía política de Aristóteles, que por lo que nos ha ocupado esta sesión no voy a terminar la próxima clase. La filosofía política de Aristóteles la terminaremos de ver el próximo miércoles. Pero hoy día voy a hacer referencia a algunos aspectos importantes que terminan de constituir esta primera parte de los contenidos, estos incisos del punto 1, ¿no? Bien, les había dicho que son particularmente Platón y Aristóteles quienes desarrollan las ideas filosóficas sobre la política en el mundo griego, en la Grecia antigua. Y los dos plantean con mucha claridad que al margen de sus propias ideas, es decir, que Platón establece que
el mejor régimen es el del filósofo rey, en su libro La República. De eso a propósito, Aristóteles, que fue su discípulo, en su libro titulado Política, así titula el libro de Aristóteles, escribe una fuerte crítica a su maestro, a Platón, y dice, estas ideas son irrealizables, no tiene valor porque es solo un deseo de mi maestro Platón que querría que el sistema político funcione así, no es viable. Son ideas totalmente inviables y no tienen en realidad repercusión en la sociedad para que se las tenga en cuenta y se las pretenda realizar. Eh, en ese tiempo ya había pasado lo de Siracusa, etcétera, pero de alguna manera Aristóteles insinúa que es inviable. Entonces, en el libro cuarto, no, es antes, en el segundo libro, critica a Platón y sus concepciones utópicas, es decir, la concepción utópica del filósofo rey, este sistema que Touchard ha llamado el socialismo castrense, que implicaba que los guardianes no tengan nada, ni familia, ni propiedad, ni bienes, ni hijos, etcétera, etcétera. Eso Aristóteles, ya, es decir, el discípulo de Platón, considera inviable. Bueno, pero pese a eso, y pese a que Aristóteles tiene otras ideas mucho más realistas y más, digamos, apropiadas para orientar las acciones políticas en comparación al idealismo platónico que soñaba un mundo políticamente perfecto, pero que era inviable desde todo punto de vista. Pese a esa diferencia, les decía, los dos abogan porque la política sea eh, el conjunto de decisiones precautelando el bien común. Es decir, hay una dimensión también ética en la política y eso surge en Grecia, surge con estos pensadores que hacen de la política algo orientado a actuar moralmente de manera tal que esa actuación moral de los hombres públicos conduzca a la polis al bien común. Es decir, que lo más importante de las decisiones políticas es que tengan en cuenta el bien común. ¿Qué es el bien común? Obviamente cualquier decisión de quienes pueden tomarla, o sea, por ejemplo, en la eclesía, o sea, una decisión más autocrática del monarca o del tirano, tiende siempre a favorecer a algunos y a perjudicar a otros. Entonces, un buen gobierno, de ahí también surge ese concepto, ¿no? Que ha tenido tanta influencia posteriormente, el buen gobierno. ¿Qué es el buen gobierno? El buen gobierno es el conjunto de decisiones precautelando el bien común. ¿Qué es el bien común? Es lo que favorece a la mayor parte y perjudica a la menor parte. Nunca se va a tomar una decisión que satisfaga a todos por igual o que afecte a todos por igual. Pero si esas decisiones tienden a favorecer a la mayoría y a perjudicar a la minoría, entonces ese es el bien común. Porque las decisiones políticas no son fáciles de tomar. Es decir, no se trata de, por ejemplo, establecer cualquier bonificación a los ciudadanos, alguna regalía, aunque eso hizo, por ejemplo, Pericles, ya hubo algún antecedente con Solón, son los más importantes reformadores políticos de Atenas, ¿no? Hemos dicho que son Clístenes, en primer lugar, hacia el siglo VI, después Solón, después Pericles,
eh, y establecieron los refectorios, es decir, los comedores populares gratuitos una vez al año, en que la polis pagaba la comida y bebida de todos los ciudadanos que gratuitamente asistían a compartir con sus conciudadanos. Ese tipo de regalías favorecía la democracia ateniense y bueno, eso ningún ciudadano iba a estar en contra y todos podían considerar que sea el bien común. El sentido de eso era fortalecer las relaciones, discutir en un ambiente propio de la cultura ateniense que tenía el incentivo del vino, sin duda, los asuntos que de manera más informal, los asuntos públicos, y en ese sentido, ese tipo de decisiones pues, no pueden gozar de mucha aceptación popular. Sin embargo, no se trata de esas decisiones, se trata de otras decisiones. Decisiones que pueden afectar, por ejemplo, declarar la guerra a una polis, por ejemplo, emplear los recursos del erario en la construcción de un trireme, por ejemplo, fortalecer el armamento de la ciudad o el muro de la ciudad para resguardarla de las invasiones. Entonces eso suponía perjudicar a algunos, beneficiar a otros. Entonces, siempre y cuando las decisiones de los que las toman los políticos tiendan a beneficiar a la mayoría, a perjudicar a la minoría y tengan también una proyección a largo plazo. Es decir, que no sea algo instantáneo que puede ser aplaudido, pero después no tiene mayor influencia, mayor repercusión. Si las decisiones se toman en ese sentido, se las puede asumir como fortaleciendo el bien común. Entonces, ese es el carácter de la filosofía política. En su surgimiento en la Grecia antigua, y esto está vinculado también a decisiones morales, es decir, los dos consideran que en gran medida es decisivo en un régimen la moral del gobernante, es decir, si el gobernante es juicioso, tiene las virtudes del justo medio de Aristóteles o las virtudes morales de Platón, por ejemplo, la templanza, por ejemplo, la mesura, por ejemplo, la sobriedad, y no tiene actitudes corroídas de seres de alma concupiscente, como dedicarse al placer y utilizar el poder para sí mismo. Entonces, si hay un trasfondo moral, una base moral en las acciones de los gobernantes, entonces es más asequible que sus decisiones tiendan a cumplir, a realizar el bien común. Es decir, no va a gobernar pensando primero en sí mismo, pensando en sus impulsos, pensando en sus deseos o en los impulsos, deseos y ambiciones de quienes le ayudaron a llegar al poder, sino va a gobernar postergando sus propias aspiraciones, va a gobernar privilegiando los intereses y deseos de la mayoría de los ciudadanos, no de un grupo que sea un grupo clientelar o un grupo que sea la facción favorecida siempre, sino va a buscar decisiones ecuánimes y eso es posible solo si el gobernante tiene un plexo moral sólido, es decir, un conjunto de principios y valores morales que le permiten tomar decisiones según principios, el principio del bien común, por ejemplo. Entonces, eso ha marcado la filosofía política en su surgimiento histórico, es decir, la filosofía política en Grecia, particularmente con Platón y Aristóteles,
tiene un fuerte contenido y una fuerte base moral, es decir, un requerimiento de que los políticos deben cumplir principios y valores morales, porque si no lo hacen, el perjuicio es enorme. Si un ciudadano de a pie, diríamos hoy, es un inmoral, si un pobre individuo que no tiene ningún poder es un inmoral, bueno, el daño que puede ocasionar a la sociedad no es mayor, salvo, por ejemplo, el daño a particulares, es decir, a otras personas con quienes tenga relación y les abuse, les engañe, etcétera. Pero si la falta de una moral sólida se da en los políticos, la responsabilidad y el daño es mucho mayor a la sociedad que en el caso de un individuo particular, de un ciudadano de a pie. En ese sentido, la exigencia de una moral sólida es mucho mayor en los políticos que en los simples ciudadanos, por la responsabilidad y las consecuencias que conlleva faltar a los principios y valores políticos relacionados con el bien común. Y eso comparten ambos. Es más, eso también procede de Sócrates. Sócrates, que fue maestro de Platón y de quien también hablamos, y que vimos que su actitud, la actitud de obedecer el dictamen de beber la cicuta, pese a ser toda una tramoya armada por los sofistas y sus enemigos, representó su sometimiento al Estado. Es decir, para él no se trata de urdir una huida, inclusive alguien le sugirió que huyera, e incluso le preparó la huida, sobornó al guardia, preparó los caballos, estaba totalmente preparada la huida de Sócrates de la prisión para que no viviera la cicuta. Pero él, en cumplimiento de las leyes, aunque sabía que el fallo, el dictamen era injusto, que se basaba en eh, la antipatía y el odio que le tenían especialmente los sofistas, eh, y las acusaciones también absolutamente falsas de corromper a la juventud y de rendir culto a dioses extraños a Atenas. Todo eso era una tramoya. Él no huyó y aceptó y cumplió el dictamen de beber la cicuta, muriendo poco tiempo después. Entonces, ese cumplimiento de las leyes y ese testimonio de vida de cumplir semejante abuso jurídico, una tramoya injusta y totalmente viciada de nulidad por las acciones desarrolladas por sus impugnadores, es decir, por los sofistas especialmente, muestra la responsabilidad de Platón como ciudadano ante el Estado, ante la polis. Y no estamos hablando de alguien que tenga poder, aunque él tenía cierta posición social, había luchado como hoplita en algunas batallas precisamente contra los espartanos y había mostrado gran valor, no tenía poder y tampoco era pobre, aunque Santito se quejaba siempre, tampoco era pobre y parece un poco exagerado decir que no sabía leer. Al menos un autor de apellido Ross dice que Sócrates sabía leer y ha tenido que leer algunos textos. Pero bueno, al margen de esas discusiones, lo cierto es que impactó a Platón y también por la noticia a Aristóteles el cumplimiento del deber moral de un ciudadano frente a un dictamen. Esa es la responsabilidad cívica y ese es el cumplimiento moral, incluso frente a algo injusto, a un abuso y que puede costar la vida. Entonces, eso sí es ejemplar para los ciudadanos que son parte de un sistema político, de una ciudad, de una polis con un régimen político. Es mucho más importante en el caso de los que dirigen esa ciudad que tengan
actitudes y pautas de comportamiento también morales en la toma de decisiones políticas. Es decir, la falta de moralidad o la inmoralidad de los políticos es sumamente eh, influyente para el perjuicio que ocasiona esa inmoralidad respecto del bien común. Y eso lo reconocieron Platón y Aristóteles, pese a que sus sistemas son diferentes, posiblemente también debido a la influencia de Sócrates y su actitud de aceptar el fallo injusto de obligarle a beber la cicuta. Aristóteles ha desarrollado entonces una concepción del bien común, ha basado también sus análisis en la importancia de que el gobernante tenga actitudes y un plexo de moralidad sólido, pero a diferencia de su maestro de Platón, sus concepciones están en contra de una visión idealista, de una concepción utópica, sino él tiende al realismo. Como en el cuadro de la Escuela de Atenas, que está en el Vaticano pintado por Rafael, Platón siempre señala hacia arriba, en tanto que Aristóteles hacia abajo. Y en ese sentido, señalar la tierra es buscar que la filosofía política sea realista, en tanto que señalar el cielo de Platón viejo representa hacer referencia a un contenido utópico. Bueno, entonces esa es una pequeña introducción al pensamiento político de Aristóteles. Voy a dejar de compartir en este momento y hemos avanzado poco por dedicarnos a los otros temas, pero esto ya no va a volver a suceder. Entonces, ya no voy a volver a tratar la situación. Si alguien quiere incrementar la información, etcétera, tiene que comunicarse por email. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario.